Partimos nomás. Muy bienvenido a este encuentro. Estamos con nuestro querido amigo Alex. Ha sido mi profesor por varios años en temas de predicación y también enseñanza bíblica expositivamente. Así que un honor, Alex, tenerte con nosotros en este día. Una bendición. Te hicimos levantar temprano. Hay una diferencia de 2 horas con Chile. Pero damos gracias al Señor por esta bendición. Así que vamos a comenzar orando en esta jornada. Padre, te adoramos, te exaltamos y damos la gloria a ti, Señor. Y gracias porque tu palabra nos insta a prepararnos en todo tiempo y sobre todo, Señor, depender de ti. Gracias por lo que tú harás en este día, donde también será de inspiración para nuestra vida, quienes estamos ministrando la enseñanza en los niños, en las damas, en los varones, en la iglesia misma, Padre. Y gracias también por lo que tú harás. Toda la gloria y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos el himno 155 y terminando el himno, el pastor Alex tiene todo su tiempo ahí para trabajar con nosotros. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. En Cristo está mi protección, la roca. Sí, se detuvo. Está girando, pero está... El internet debe ser. ¿Y si ponemos otra no se puede? No, pasamos algo. De su cruz, en Cristo está mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá, la tempestad jamás podrá su dulce faz de mi ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. En Cristo está mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. En Cristo está mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos esta última estrofa juntos? Cuando ante Dios el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. En Cristo está mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo está mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Muy bien, muy bienvenidos los hermanos que se están integrando. Así que en honor al tiempo, le pedimos también en forma de reverencia también liberar sus cámaras para que podamos vernos y así participar de esta jornada con nuestro querido amigo Alex.
Así que, Alex, te doy la bienvenida para que entremos en materia en el día de hoy. Muy bien, nuevamente buenos días con todos. Gracias por el privilegio de poder acompañarles esta mañana. Y bueno, eh, yo casi toda mi vida también la he pasado sirviendo a Dios en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Lima. He tenido la oportunidad de visitar Temuco, ya perdí la cuenta cuántas veces. Y Sí. bueno, he ido normalmente para estar con la iglesia de la Alianza ahí en Dinamarca. Así que, bueno, una alegría encontrarnos. Bien, queremos aprovechar la mañana al máximo, así que vamos a entrar al tema. Eh, Todo proceso de formación de un sermón, de la formación de una predicación, ¿no? Empieza con la oración. Nosotros en el Ministerio de Formación de Predicadores enseñamos claramente que si quieres aprender a predicar, primero tienes que aprender a orar, ¿no? Tienes que aprender a orar. Es en la oración donde surgen los mejores mensajes que podemos predicar. ¿Está bien? Así que la preparación comienza orando el texto bíblico que pensamos predicar, ¿no? Entonces, y en el Ministerio de Predicación donde estoy, hemos diseñado, adaptado, eh, lo que llamamos orar la palabra o orar inspirado en un texto bíblico, ¿ya? Entonces, cuando ya hemos decidido qué texto vamos a predicar, lo primero que debemos hacer es pasar un buen tiempo orando el texto bíblico o inspirados en el texto bíblico que vamos a predicar. Bien, ustedes ya me escucharon predicar el domingo pasado, espero que todos lo hayan podido haber visto el video. Vamos a construir sobre esa predicación, ya que el tiempo es corto, ¿no? Y lo primero que queremos hacer es aprender a orar y vamos a inspirarnos en el texto que prediqué, Mateo 28, verso 16. Mateo 28, verso 16. Ok, ese fue el texto que se predicó el domingo pasado. Mateo 28, verso 16. ¿Ya? ¿Qué particular tiene orar la palabra? ¿No? Bueno, en primer lugar es una oración que brota de una palabra, de una frase, de una verdad, del texto bíblico, ¿no? Esa es la primera característica de esta oración. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Eh, Así que la primera característica es que debe ser una oración inspirada en el texto que vamos a predicar, ¿no? En este caso yo prediqué Mateo 28, 16, entonces empecé preparándome, orando el texto que pensaba predicar, ¿ok? Bien, lo segundo es que es una oración en primera persona, gramaticalmente hablando, ¿no? Recuerden, es una oración que debe estar en yo, ¿ya? O mí o tácito. En español tenemos el tácito. Vamos a ver un ejemplo. Así que solo le doy las pautas. Una oración inspirada en el texto. Dos, una oración en primera persona. Y tres, como es una oración comunitaria, debe ser una oración breve, corta, casi una frase solamente. ¿Ya? Tal vez en el tiempo individual podríamos orar un poquito más largo, pero cuando se ora de manera comunitaria, es, es, se construyen oraciones muy breves para que todos podamos participar. ¿Ya? Esas son las tres características fundamentales de esta oración. Por ejemplo, fíjense, una oración inspirada en la palabra 11. Dice, el texto bíblico dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Ya? ¿Cuál podría ser una oración inspirada en la palabra 11? Si ustedes se dan cuenta, en Mateo, la primera comunidad de discípulos era conocida como los 12. De los apóstoles, a ellos constantemente se les llamaba los 12, los 12. Pero Mateo cierra con una nota triste, los 11.
¿Está bien? No todos los que comenzaron, terminaron. ¿Ya? Así que hay una nota triste aquí. Uno debe sentir esa tristeza de Mateo al escribir y pensar que los 12 que comenzaron con Jesús no terminaron con él. Entonces, ¿cuál podría ser una oración inspirada en la palabra 11, por decir? ¿No? Yo sé que el 11 también es una palabra que les recuerda un parte de la alimentación, pero los, por ejemplo, podría ser una oración así, ¿ya? Decir, eh, Señor, ayúdame no solo a comenzar, sino a terminar bien. ¿Ok? Entonces, esa podría ser, miren que es corta, Señor, ayúdame no solo a comenzar, sino a terminar bien. ¿Ok? Entonces, es breve, está inspirado en una verdad que la palabra 11 tiene y está inspirada en el texto. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera una oración inspirada en la palabra Galilea, ustedes ya escucharon el sermón, así que les va a ser más fácil, ¿no? Entonces, poder hacer oraciones. Pero Galilea es el lugar donde nos encontramos con Jesús luego que Él ha resucitado, ¿no? Es el lugar del encuentro con el Señor resucitado. Entonces, ¿cuál podría ser una oración inspirada en la palabra Galilea? Puede ser una oración que diga, Señor, no solo quiero conocerte como un Señor crucificado, sobre todo quiero conocerte como el Señor resucitado. Llévame a Galilea. Punto. Esa es la oración. ¿Está bien? Eh, bueno, luego dice, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál podría ser una oración inspirada en la palabra ordenado? ¿No? ¿Ya? A ver, esas se las dejo a ustedes. Ahora, los que saben usar la función chat, abran su chat y escriban una oración breve en la palabra, inspirado en la palabra ordenado, de preferencia, pero si quieres hacerlo en otra palabra, en una frase, en otra verdad del texto, o en algo que recuerdas de la predicación, está bien también. ¿Ya? Pero tiene que ser en primera persona, breve, pero sobre todo inspirada en una palabra, en una frase o una verdad del texto. Muy bien, un minuto a trabajar. A ver, vamos a ver qué oraciones escriben. Si sabes usar la función chat, si no sabes usar la función chat del Zoom, no te preocupes. Si tienes un papel, escríbela ahí. Y si no tienes un papel y un lapicero para escribir, grábala en tu mente. ¿Ya? Pero todos tratemos de escribir una oración breve, inspirada en el texto. Muy bien, ¿todos tienen ya una oración? A ver, vamos a ver, dice, Padre, ayúdame a obedecer en todo tiempo tu voluntad. Extraordinario. ¿Ya? Bueno, voy a abrir la función para poder leer con más paciencia. Ahí está. Entonces, miren la primera oración, por favor. Si tienes ahí, abre la función chat para que puedas leer las oraciones. Miren qué linda oración. Padre, ayúdame a obedecer en todo tiempo tu voluntad. Lindo.
Está basada en la palabra obedecer, la cambió por, ¿no? Señor, deseo obedecer lo que tú me ordenes. Uy, hermano, ¿para qué orar más? Ya, eso es mucha oración. Ese ya es una oración para toda la vida, ¿no? Miren la otra oración. Señor, ayúdame a seguir tus ordenanzas, tu guía y no dejarme llevar por mi propia voluntad. Qué tremendas oraciones. Señor, el anhelo de mi corazón es obedecerte. Ayúdame a lograrlo. ¿Ya? Señor, ayúdanos como discípulos a obedecer. Extraordinario, ¿no? Esa es la idea. Una oración en primera persona, todas están en primera persona. Una oración breve, todas son breves. Y oraciones inspiradas en la palabra obedecer. Muy bien. ¿Alguien quisiera compartirla oralmente? ¿Alguien que no lo haya podido escribir por el chat, pero quisiera compartirla de manera oral? Abra su micrófono y lo escuchamos. Eh, Señor, ayúdame a continuar en obediencia a lo que usted me ha ordenado. Muy bien. Señor, ayúdame a continuar en obediencia para aquello que tú me has ordenado. Linda oración. ¿Alguien más? Bien, entonces, ahora sí, en base a lo que hemos escrito, ahora sí, ya no lo vamos a escribir, ahora vamos a orar. ¿Ya? Así que todos los que vamos a pedirle a los que han escrito su oración, que ahora tengamos un tiempo de oración. Puedes orar las mismas palabras que has escrito, puedes, si quieres, orar en base a esa verdad, pero cambiar las palabras, ¿ok? O quieres hacer una oración nueva, está bien también, ¿ya? Pero ahora que nos hemos preparado para orar, ahora vamos a orar, ¿ya? A orar, ¿está bien? Así que entonces, vamos, por favor, para esta parte, abramos todos nuestros micrófonos, excepto que alguien tenga mucho ruido en su casa, ya tengamos los micrófonos abiertos y vamos a tener un tiempo para orar. Yo abro la oración, yo cierro la oración. ¿Está bien? Y vamos a ver si oramos en este orden de aquí para facilitar. El orden que yo tengo aquí es primero ora Leila. Acuérdate, Leila, eres uno. Luego ora Joel, que está con Lorena. Luego Gerardo, acuérdense el orden. Luego Lorena y Luis y Omar. ¿Ya? Acuérdense el número entonces. Leila va 1, Joel y Lorena van 2, Gerardo va 3, Lorena va 4, Luis 5 y Omar 6. Listo. Entonces ya sabemos el orden para que nadie esté esperando. En ese orden tratemos de orar. Yo les voy a ir recordando, no se preocupen. Vamos a empezar a orar. ¿Ok? Padre, gracias. Porque tú nos hablas en tu palabra y nosotros te respondemos en oración. Escucha nuestras súplicas hoy. Amén. Padre, queremos, Señor, obedecer en todo tiempo tu voluntad. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a amarte, ayúdanos a serte fiel. Amén. Amén. Joel. Señor, gracias por este momento en el cual llevas mi corazón, Señor, y todo mi ser a tu obediencia. Guíame, Señor, hacia Galilea, en tu nombre. Amén. 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 Gerardo. Señor, ayúdame a ser fiel, a escuchar tu voz, Señor, en medio de todo el ruido que nos rodea, Señor, en nuestra vida. Amén. Amén, Señor. Gracias. Lorena. Inclinado en tu clamor, te pido, Señor, que tú me ayudes a obedecer tu propósito y tu voluntad en mi vida. Amén. Amén. Luis. Señor, muchas gracias por el privilegio de ser llamado discípulo para tu obediencia. Amén. Amén. Amén.
Y Omar. Señor amado, ayúdame a ser discípulo, a ser tu discípulo, Señor, y a caminar contigo siempre. Amén. Amén. Padre, gracias por cada oración hecha en este lugar. Refleja el anhelo de nuestros corazones. Y no hay mejor predicador que el predicador obediente. Porque solo un predicador obediente inspirará obediencia en aquellos que nos escuchan. Oramos así. En tu nombre, buen Jesús. Amén. 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 Muy bien. No sé si habían hecho esto antes, pero lo han hecho extraordinariamente bien. Así que un aplauso para cada uno de ustedes, no solo por la práctica, pero también por este tiempo tan hermoso de oración. Entonces, aquí arranca la aventura de predicar. Aquí arranca la aventura de predicar. Orando los textos que predicamos. ¿Ya? Aquí arranca nuestra preparación. Orando los textos que vamos a predicar. ¿Está bien? Entonces, así que hoy vamos a ver todo de manera muy rápida, pero este es lo primero que debemos aprender a hacer. Antes que leer comentarios, antes que ver diccionarios, antes que entrar a la red a ver. No. Pasamos un buen tiempo orando el texto que estamos pensando predicar. Y oramos en primera persona, porque de esa manera primero aplico el texto a mi propia vida, ¿no? Eso es lo que hace la oración en primera persona, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora a trabajar. Luego de esto, de orar el texto, lo segundo es estudiamos el texto. Estudiamos el texto, ¿ya? Y en ese sentido, justo el sermón que escucharon el domingo pasado muestra varias herramientas para cavar más profundo, ¿ya? Entonces, en estos en países como los nuestros, bueno, el Perú es un país lleno de riqueza arqueológica, pero mucho está bajo tierra, ¿no? Entonces hay aquí el trabajo del huaquero, que es antes que lleguen los arqueólogos y descubren algún lugar arqueológico que nadie ha conocido antes, siempre los huaqueros llegan antes y comienzan a cavar, porque saben que el tesoro siempre está al fondo. Igual son los textos bíblicos. Hay una riqueza en la superficie, ¿ok? Pero muchas veces si cavamos más profundo, vamos a encontrar tesoros más profundos. Y las herramientas del estudio bíblico nos ayudan a cavar con profundidad para encontrar los tesoros. Y en ese sentido yo mencioné varias herramientas para estudiar un texto. ¿Qué herramientas utilicé para estudiar Mateo 28:16? ¿Ya? A ver, vamos a tratar de recordar el sermón del domingo. ¿Ya? Yo sé que ya pasaron varios días y mucha información ha llegado a nuestra mente desde el domingo hasta ahora. Y probablemente varias cosas ya han sido olvidadas, pero tal vez algunas todavía sigan con nosotros. Pero mencionamos varias herramientas, ¿no? Para estudiar la Biblia a fondo. Por ejemplo, le dije que la palabra Galilea nos ayuda a usar la primera herramienta. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Los mapas. Ok, el mapa, que es, Herramienta primero geográfica. el instrumental geográfico. ¿Ya? Esa es la primera herramienta. Hay que ubicar siempre el dónde están ocurriendo los hechos. En este caso es Galilea, y no podemos pasar por alto entonces. Así que para estudiar un texto primero hay que ubicar dónde geográficamente están ocurriendo los acontecimientos. ¿Ya? Muy bien, Galilea. ¿Cuál era el segundo instrumental para el estudio bíblico? ¿Contexto? Antes de ese, habíamos visto uno. Cronológico. El cronológico, muy bien. Este acontecimiento no significa que tengamos que tener una fecha precisa, día, hora y mes, pero más o menos saber qué aconteció antes, qué aconteció después, ¿no? Por ejemplo, si uno sabe un poco la historia chilena, ¿ok? Bueno, yo más o menos recuerdo pues el tiempo del presidente Allende, el tiempo de la dictadura militar, el tiempo en que llegó luego la democracia, la alternancia de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces,
primero hay que ubicarse, más o menos, este acontecimiento es de la época de Allende, es la época de Pinochet, es la época ya, ¿no?, de los presidentes democráticos que vinieron después, más o menos en qué momento de la historia nos encontramos, ¿ya? Y este acontecimiento es un acontecimiento que ocurrió antes o después de la resurrección de Jesús. A ver, recuerdan, el Mateo 28:16, ¿ocurrió antes o después de la resurrección de Jesús? Antes. ¿Antes o después? Parece que después, ¿no? Después. Ah, después, claro. Después, sí, después, ¿No? perdón. Porque en Cuando Mateo obedecieron. 27 es la muerte de Jesús, Mateo 28 al inicio su resurrección, entonces estamos en un texto post-pascual. Ya el Señor ha resucitado, ¿no? ¿Qué día, qué hora? Bueno, eso no es tal vez tan importante, pero sí tener una ubicación. Muy bien, entonces el instrumental geográfico, el instrumental cronológico. Y ahora sí, Andreina, ¿cuál era el que tú ibas a decir? ¿Cuál es el tercero? El contexto. El contexto. Y en este sentido es el contexto inmediato anterior, contexto inmediato posterior. O sea, ¿qué ocurrió antes de este relato? ¿Qué ocurrió después de este relato? ¿No? Y es como cuando un barco quiere entrar a un puerto, ¿no? Ustedes se dan cuenta cuando un barco quiere entrar a un puerto y solamente hay, en el mar, hay un lugar porque es la zona profunda donde han cavado, ¿no? Si se abre a la derecha o se abre a la izquierda, el barco va a encallar, tiene que entrar. ¿Cómo le avisan básicamente que el barco va en buena ruta? Le ponen eh, tres luces prendidas, ¿no? Y cuando el piloto va entrando con el barco, cuando el capitán va entrando con el barco y ve una sola luz, va por buen camino, porque las tres luces se han alineado, ¿ok? Entonces ve una sola. Pero si está viendo tres luces, cuidado, estás entrando por el lugar equivocado, ¿no? Pues si las tres luces están así y estás entrando de esta manera, vas a ver tres luces. Entonces, contexto inmediato anterior, el texto que voy a predicar, contexto inmediato posterior. Si los tres están alineados, estás interpretando bien el relato. ¿Ok? Si estás viendo tres temas diferentes, cuidado, cuidado, ¿no? O sea, que no están alineados los temas, eso significa que algo no está andando bien. Así que importante el contexto inmediato anterior, contexto inmediato posterior. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál era la cuarta herramienta? ¿Quién la recuerda? El paralelismo. Ok. Referencias. Hermano, estas mujeres están pero dejando chiquito a los hombres aquí, ¿ah? Andreina, caramba, mujer peligrosa, porque esas mujeres inteligentes, con buena memoria, son mujeres peligrosas, ¿no? Así que, pero muy bien, era el texto, el texto de referencia, ¿no? Y ya les mostré que los textos de referencia en nuestras Biblias, más viejitas, porque ya las nuevas a veces no las tienen, pero cómprense una que los tenga, ¿ya? Son los textos chiquitos que aparecen al pie de página. Son regalos de los que han traducido la Biblia al español, ¿ya? Y Mateo 28:16 tiene un texto de referencia que es Mateo 26:32. Cuando un texto tiene texto de referencia es una luz. Esa luz te dice, ni te atrevas a interpretar Mateo 28:16 si no has leído su texto de referencia. Porque si lo haces, vas a cometer un serio error, ¿no? Un serio error. ¿Ya? Sí, y recuerdan que el error aquí era creer que la orden de ir a Galilea le fue dada a los discípulos después que Jesús resucitó. Pero si leo el texto de referencia, te vas a dar cuenta que la orden de ir a Galilea le fue dada a los discípulos antes. ¿Ves? Qué terrible error que podríamos cometer si no leemos los textos de referencia. ¿Ya? Muy bien. Y la otra herramienta, a ver, vamos a pedirle que esta vez
no lo diga Andreina, porque yo sé que lo tiene ahí bien, bien. A ver, pero vamos a ver si alguien más recuerda cuál era la otra herramienta. Pasajes paralelos. Luis, te escuchamos. ¿Ah? Pasajes paralelos. Textos paralelos. Muy bien, textos paralelos, ¿no? Y los textos paralelos son los que aparecen al inicio, no al pie de página, al inicio. El texto paralelo es, no todos los textos lo tienen, pero es el mismo, es un autor distinto escribiendo sobre el mismo acontecimiento. Los evangelios tienen textos paralelos, ¿no? Reyes, crónicas que hablan de los mismos acontecimientos tienen textos paralelos, ¿ya? El texto de referencia es el mismo autor escribiendo sobre un acontecimiento diferente, pero que da luz, ¿ya? Entonces, bueno, a veces no es el mismo autor, pero los acontecimientos son distintos, pero vistos desde un ángulo distinto, ¿ya? Así que textos de referencia, textos paralelos, excelente. Muy bien. Y, bueno, podríamos ver otras herramientas, pero esas serían las más importantes, ¿no? Y fíjense que finalmente todas esas herramientas nos ayudan a entender que no iba a ser el primer encuentro de Jesús en Galilea, tal como aparentemente Mateo lo presenta, ¿no? Mateo es muy bueno, entonces no muestra esta, pero no iba a ser el primer encuentro. Ellos ya se habían encontrado con Jesús en otras oportunidades, ¿no? Así que, y esos primeros encuentros no fueron en Galilea, fueron en Jerusalén. Ese es un dato muy importante que nos da la exégesis, que nos da el estudio bíblico para poder luego afirmar verdades, ¿no? Que el Señor nos sigue esperando en Galilea y aunque a veces demoramos en llegar, Él es un terco enamorado, Él nos sigue esperando. El camino a Galilea es el camino de la obediencia. Muy bien, preguntas hasta aquí, antes de dejar la exégesis y entrar ahora a la hermenéutica. Yo tengo Preguntas, comentarios. Sí. Gerardo, creo que quieres participar, ¿Aló? pero no te estoy escuchando bien. Ahí Sí, ahora sí. Sí, quizás preguntarle bien en qué género literario es que se aplica mejor el método, porque no sé, me hago la pregunta, por ejemplo, con los poéticos o sapienciales, si es igual de aplicable el método este de estudio, Ok, o si hay definitivamente géneros. hay muchas más herramientas de las que les he mostrado. Solo les he querido mostrar las herramientas que están en la misma Biblia, que no necesitaríamos usar herramientas un poco más complicadas como idiomas originales, género literario, etcétera, etcétera, ¿no? Sino solamente las herramientas más sencillas. De repente, textos más complejos o otro tipo de textos con otro tipo de género demandan otro tipo de herramientas, ¿no? Otro tipo de herramientas. También los textos narrativos, historias, parábolas, pero como es una introducción, hoy solo queremos ver lo más básico, lo que podría estar al alcance de todos, ¿ya? Y el tema, pues, geográfico, cronológico, el uso de textos de referencias, el uso de textos paralelos, contexto inmediato anterior y posterior, son cosas que podemos hacer con solo la Biblia, una buena Biblia, ¿no? Pero tienes razón, Gerardo, hay textos mucho más complejos, mucho más difíciles, eh, eh, que son otro tipo de géneros literarios que van a demandar otro tipo de herramientas, ¿ya? Y ojalá que los que quieran seguir avanzando puedan avanzar hacia otras herramientas para interpretar más y mejor la Biblia, ¿ya? Ok, gracias Gerardo por tu aporte de que esto no es suficiente para todos los textos, para todos los géneros literarios. Bien, Omar, sí. Sí, lo que pasa, bueno, yo he escuchado predicadores y quiero su opinión. Algunos predicadores dicen que no es bueno a veces usar cualquier versión
Y a veces predicadores que sí dicen que hay que apoyarse con alguna nueva versión, la nueva NBI o otras versiones, pero hay pastores y he escuchado predicadores que no, que están solamente en la Reina Valera, y como que al final cambia un poco la versión, cambia un poco el relato, digamos, o el texto mismo, y la que persona al final se confunde. Yo quería saber Ok, su opinión. ok. A ver, sí, sí, sí. A ver, aquí vamos a hacer una pregunta, una pregunta. A ver, ¿cuántos son aquí del Colo-Colo? Eso. ¿Y cuántos de la Católica? ¿Hay gente de la Católica aquí o no? Nadie, todos son de Colo-Colo. ¿Hay de otro equipo chileno? La Universidad de Chile. Ya, la Universidad de Chile, muy bien. ¿Hay alguien más de otro equipo? De Temuco. Temuco, perdón, El de la perdón, U. perdón. La La U. U, ok, ok, muy bien, muy bien. Si fuera un seleccionador para escoger una selección de Chile, para que jueguen en una selección de Chile. Bueno, sabemos que la mayoría de los buenos jugadores chilenos están fuera del país, pero si tuviera que escoger como Perú, que no nos queda otra más que escoger de nuestros campeonato nacional, porque casi no tenemos a nadie jugando fuera, entonces la simpatía del seleccionador por un equipo sería lo que primaría a la hora de escoger, o él tiene que escoger a quiénes, Tiene que escoger a los mejores. independientemente de cuál equipo esté, ¿no? Entonces, yo creo que es igual. Eh, Hay todas las traducciones de la Biblia, con sus versiones, etcétera. Por supuesto, hay que aprender a diferenciar, ¿no? Aquellas que han sido traducidas desde los idiomas originales, ¿ya? Que tienen mucho más peso, aquellas que son simplemente paráfrasis, ¿no? Tomadas una traducción del inglés al castellano, ¿ok? Entonces, normalmente Reina Valera y la NBI, las dos son un esfuerzo de traducciones desde los idiomas originales, ¿ya? Entonces, Dios habla hoy también, pero hay otras que no, como el mensaje, por decir, esa traducción es una traducción más del inglés al castellano, no tiene el mismo peso, ¿ok? Entonces, ahora, todas las traducciones tienen para ciertos textos, algunas son mejores que otras, algunas traducen un texto mejor que otra, no todas traducen en alta calidad todos los textos. Entonces, yo lo que diría es esto para el predicador. La ventaja de leer un texto en varias versiones suple el hecho de que nosotros no sabemos ni griego, ni hebreo, ni arameo, que fueron los textos originales, porque realmente un estudioso de la Biblia tendría que saber los idiomas originales. Pero como nosotros no sabemos los idiomas originales, dependemos de las traducciones. Y entonces, cuanto más traducciones tengamos, mejor. Porque nos ayudan a entender el sentido de un texto sin que nadie me lo explique. Solo leyendo en diferentes versiones, yo ya puedo darme una idea mejor. Y para el predicador, la clave es esta. La clave es esta. Un buen sermón tiene que ser predicado independientemente de la versión que tengas por delante. O sea, si yo tengo Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, o alguna versión católica, o la que uno quiera, y puedo predicar el mensaje independientemente de la traducción que tenga, eso significa que tu mensaje está más fundado en el contenido que en las palabras con las que se traduce ese contenido. En cambio, si tú solo lo puedes predicar con Reina Valera y yo te lo cambio en NBI y ya no lo puedes predicar, algo anda mal. Es una señal de peligro que te está diciendo que estás predicando más en las palabras que en el contenido.
Entonces, una prueba que yo hago es, Señor, este mensaje lo puedo predicar con Reina Valera, sí. Lo puedo predicar con NBI, sí. Lo puedo predicar con Dios habla hoy, sí. Lo puedo predicar con Nácar Colunga, sí. Lo puedo predicar con Biblia de Jerusalén, sí. Wow. Entonces, ese es un indicador de que las cosas están andando mejor exegéticamente hablando. No estás tan casado con la traducción, sino con el contenido de fondo. Es como que aquí, por ejemplo, todos sepamos inglés y yo les doy una frase en inglés, tradújamela al castellano. Tal vez no todos la vamos a traducir con las mismas palabras, pero si hemos traducido bien, vamos a traducir bien el contenido de lo que se ha dicho, aunque usemos palabras distintas. Y tal vez entre nosotros va a haber una traducción que va a ser un poquito mejor que la otra. Pues no es que la otra esté mal, es que esta está mucho más completa. ¿Ok? Nos ayuda mejor a abrir ese texto. Esa sería básicamente mi opinión y es mi práctica. Por supuesto, hay una jalada de los pelos, la testigo de Jehová, esas cosas no, pero las buenas traducciones protestantes y católicas que han sido traducidas con seriedad, ¿no? Con responsabilidad, sin ideologías, todas nos enriquecen al final. ¿Ya? Muy bien, hermanos, avancemos. Entonces, dejemos el campo del exégesis y vamos al segundo campo. El exégesis nos introduce a ser fiel a lo que el texto quiere decir. ¿Ok? Vamos ahora al segundo campo, que es el campo de la relevancia o la hermenéutica. La relevancia tiene que ver con cómo toco los problemas contemporáneos del Chile de hoy, del mundo de hoy, a partir del texto que voy a predicar. ¿Ok? Entonces, si el exégesis es el avión que despega, y algunos que despegan muy bien, la hermenéutica es el avión aterriza a las realidades de mi audiencia, de la gente que me va a escuchar predicar. ¿Ya? Y hay algunos, pues, hermanos, que despegan, pero nunca aterrizan. No, nunca aterrizan. O sea, dominan geografía, nos dan una cátedra, ¿no es cierto?, de contexto histórico, nos dan una cátedra del hebreo, no nos dicen la intención del autor, texto paralelo, todo eso está bien, pero hay que aterrizar. Y la hermenéutica es el aterrizaje. Hay que aterrizar a la vida de la gente que nos escucha. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una manera es detectar lo que llamamos lo que es la verdad. En predicación llamamos verdad teológica, que es detectar una verdad que es verdad siempre, ¿no? Aprender a encontrar las verdades que son verdades siempre, ¿ok? Que no cambien el tiempo, ¿ya? Y normalmente eso se hace en un texto como este, encontrando las palabras que tienen peso teológico. Miren, no todas las palabras tienen el mismo peso. Por ejemplo, lean el verso 28 de 16. Si yo les dijera, de todas las palabras aquí, si las pusieran en una balanza, ¿no? En una balanza para ver cuál pesa más. A ver, tienen todas estas palabras, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Ya, ¿qué palabra pesa más? ¿Qué palabra tiene más peso teológico aquí? Tal vez hay una, hay dos, pero a ver, ¿cuáles serían las palabras con más peso? Donde Jesús le había ordenado. Ya, la palabra, pero es la palabra ordenar. Ordenado. ¿No? Ordenar, es una palabra que tiene peso. ¿Cuál es la palabra que tiene peso aquí? Jesús. O sea, Jesús también tiene una palabra que tiene peso. ¿Ya? ¿Qué otra palabra tiene peso aquí? Fueron, diría yo. Puede ser, pero son más conectores. Galilea. Galilea, bueno, tal vez pudo haber sido otro lugar. Discípulos, pues. Discípulos, wow. Esas tres palabras tienen un gran peso. Pesan más que las otras.
Entonces, uno tiene cuando lee un biblio que aprender a detectar qué palabra pesa más. ¿Ok? Y definitivamente, por supuesto, ya uno en función del relato lo va a detectar. ¿Ok? Pero ahora yo quiero que veamos para la parte hermenéutica el siguiente texto. Miren lo que dice el verso 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. Y cuando le vieron, le adoraron. Ok. ¿Qué palabra tiene más peso aquí? En esa frasecita nomás. ¿Ah? Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué palabra teológicamente tiene peso? Tiene sabor a eternidad. Tiene hasta me conecta con mi realidad. ¿No? ¿Qué palabra? Adoraron. Adoraron. Claro, adoraron. ¿No? Entonces ya encontré una palabra que tiene el mayor peso en esta frase. Adorar. Muy bien. Pero fíjense que esta palabra está conectada con otra que no tiene el mismo peso, pero que te va a decir algo específico sobre la palabra adorar. ¿No? Y la pregunta es, o sea, ¿qué despierta en los discípulos el deseo de adorar? ¿Qué hicieron antes para poder adorar? Cuando lo vieron. Lo vieron. Estaban Muy bien. condicionados a verlo. Ok. Entonces, miren, ya tengo dos palabras. Ver y adorar. Y sé que la palabra adorar tiene más peso. ¿Ok? Entonces, una verdad tiene que salir de esas dos palabras, pero vamos a decirla de una manera como un principio. ¿Ya? Vamos a decirlo, por ejemplo, construyamos una frase con ver y adorar. Ver y adorar. Pero dilo de tal manera que sea como una declaración de una verdad eterna. ¿Ya? Ver y adorar. A ver, digámoslo como una verdad eterna. Vamos a ir construyéndola poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo guío. Para adorar a Jesús, primero hay que... Verlo. A ver. Verlo. Verlo. Bien. Para adorar a Jesús, primero hay que verlo. Bien. ¿Está bien? Eso sería así. Pero la palabra ver, piensen en un puente. Un puente. ¿Ok? Este es el mundo de la Biblia. Este es el mundo de hoy. Entonces, hay palabras que cruzan. Hay palabras que cruzan. Porque lo mismo que se hizo en ese tiempo, lo podemos volver a hacer hoy. Sin ningún problema. Por ejemplo, ¿qué palabra y cuando le vieron, le adoraron? ¿Qué palabra cruza? Porque esto que hicieron los discípulos, nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué palabra cruzaría? Adorar. Adorar. Así, adorar es una práctica que cruza el puente. ¿Está bien? La palabra ver, ¿cruzaría el puente? Así como los apóstoles le vieron, nosotros podemos verle. ¿Cómo lo vieron los apóstoles? Con sus ojos. Físicamente. Físicamente, sensiblemente. El texto dice. Entonces, nosotros podemos ver a Jesús con los ojos de la fe. Ahí está. Entonces, mira cómo la palabra ver no pasa el puente de manera literal. Tiene que ser modificada. ¿No? ¿Ellos lo vieron con los ojos de la fe? No. Ellos no. ¿Puedo yo enseñar hoy día que si quieres adorar a Jesús tienes que verlo con los ojos físicos? Como lo hicieron los apóstoles. Miren, muchos hacen ese tipo de aplicaciones, claro, no con ese texto, pero con otros textos. Me dejo entender, porque no saben diferenciar qué cruza el puente y qué no cruza el puente, y si algo cruza, se tiene que cambiar. Entonces, ojos de la fe, ya.
Pero digámosle una palabra más bonita. ¿Qué significa ver a Jesús con los ojos de la fe? Ya que por la enseñanza de la Biblia sabemos que Jesús ya no está visible a nosotros físicamente. Espiritualmente. Ya verle espiritualmente. Pero eso tiene una palabra en el mundo de la espiritualidad. Contemplación. ¿Cuál? ¿Contemplación o no? Contemplación. Extraordinario, hermanos. Entonces miren cómo la palabra adorar se mantiene. Pero la palabra ver hay que transformarla en la palabra contemplación. Ahora sí. Entonces, adorar cruza, ver no cruza, ver se transforma en contemplación. Miren, qué peligroso si no sabes qué cruza el puente y qué no cruza el puente. Los grandes errores es que la gente hace cruzar cosas que no deben cruzar. Ahí están los grandes errores. O no cruza lo que debe cruzar, ¿no? Entonces, muy bien. Adorar y contemplar. Ahora sí, construyan una verdad eterna, una verdad que es verdad siempre. Conectando la palabra ver y adorar. Perdón, contemplar y adorar. Para adorar a Jesús hay que contemplar. Extraordinario. O, digámoslo así, la verdadera adoración nace de la contemplación de Jesús. Esas son las verdades que el Espíritu Santo utiliza, se llaman verdades teológicas, verdades. Ahora, que la verdadera adoración nace de la contemplación de Jesús. ¿Es verdad en el pasado? Sí. ¿Es verdad en el presente? Sí. ¿Será verdad en el futuro? Sí. Sí. Cuando nuestra predicación no tiene verdades teológicas, queda como un árbol frondoso sin fruto. Sí, da sombra, pero no alimenta. Son las verdades teológicas lo que alimenta. Y esas verdades nacen de la reflexión. Y a veces en la oración. ¿Ok? Pero ahora miren, vamos a hacer un ejercicio más. Antes de la palabra ver, aparece la palabra ordenar, que es la palabra obedecer. ¿Está bien? Ya conectamos la palabra ver con adorar. Ahora vamos a irnos un poquito atrás. Ahora vamos a conectar la palabra obedecer con adorar. El puente, miren el puente. La palabra obedecer, la palabra como Jesús les había ordenado, no pasa en el sentido literal, ¿no? Porque ya no hay un Galilea donde ir, ya no hay un Jesús esperándonos en Galilea, o sea, literalmente no pasa. El principio que está aquí es la palabra obedecer. Ya, entonces, el puente. La palabra obedecer pasa el puente como obediencia, como principio de la vida de un discípulo, pasa el puente, obedecer. Sí. Sí, sí. Es una característica de un discípulo en el pasado, en el presente, y la obediencia será importante en el futuro también. Permanece. Amén. Permanente. Permanece. Obedecer pasa el puente. Adorar pasa el puente. Ya lo vimos. Ahora, conecten una verdad teológica entre obedecer y adorar. Así como conectaron contemplar con adorar. Ahora, ¿cómo se conecta obedecer con adorar? Puede ser, la verdadera adoración es obedecer a Dios o a Jesús. Muy bien, extraordinario. O la verdadera Eso es un adoración. principio. La verdadera adoración se tiene que expresar en obediencia. O la obediencia es la verdadera adoración. Está muy lindo. El verdadero discipulado parte obedeciendo para adorar a Dios. Ya, ahí conectaste tres palabras, ya que estos chilenos son capos, pues ya ahí conectaste la palabra discipulado, adoración y obediencia. O sea, mire que claro, cuando la verdad teológica tiene más frutos,
Por ejemplo, acá tiene 3. Discípula, discípulo, obediencia, adoración. Pucha, hermano, ya pues estás, ¿no?, construyendo verdades teológicas más profundas, pero estamos empezando primero detectando las palabras de peso: adoración, obedecer. Luego conéctalas. Entonces, saquemos discípulo por ahorita para no ser la más complicada, pero no es que esté mal, está muy bien. Esa verdad teológica va a estar con más raíces en el texto, pero ahora pongamos solo obedecer y adorar. ¿Ya? Entonces, fíjense que, volviendo a esa palabra, dice, entonces miren que los discípulos están adorando al Señor que está obedeciendo, ¿no? Están adorando al Señor que están obedeciendo. Entonces uno podría decir, la obediencia es lo que da consistencia a nuestra adoración. Otra, sin obediencia, a ver, ¿quién la completa? Sin obediencia, No existe una verdadera adoración. sin obediencia, cuando más cortita la digamos, mejor. Sin obediencia no hay adoración. Sin obediencia no podemos adorar a Dios. Pero bota, no podemos dar mucho chamullo, al grano. No hay Sin obediencia. No existe adoración. Ya, quítala, existe, más corta. Sin obediencia, cero oración. No hay adoración. Cero. Sin obediencia no hay adoración. Eso es lo que falta muchas veces en los predicadores cuando predican. Exprimes el mensaje, no hay verdades teológicas, porque no ha habido reflexión. ¿Ok? Muy bien, eso es la hermenéutica. Eso te permite que el mensaje aterrice. Luego ya puedes contar historias, ilustraciones y todo lo demás. ¿Ok? Bien, vamos al tercero para terminar. Y el tercero es la homilética. ¿Ya? Entonces, exégesis es ser fiel al texto. A mi auditorio. La homilética es claridad. La homilética es cómo te lo digo para que no lo olvides. Miren, los chilenos tienen un cuentito chiquito que es extraordinario. Ojalá que todos lo hayan leído. Es un libro chiquito, se llama La contadora de cuentos. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo ha leído? No, tienen que buscarlo, se me dio el autor. Ella cuenta de que una familia tan pobre en los tiempos de una ciudad construida alrededor de una mina en el norte de Chile, pero esta familia era tan pobre que cuando aparece el cine por primera vez, no todos los hermanos podían, o el papá no le podía pagar entradas a toda la familia, solo le podían pagar a una. Entonces, y a quien le pagaban la entrada para el cine tenía que luego de ver la película regresar a casa y contarles con palabras todo lo que había visto. Y hacerlo de tal manera que casi la gente estuviera viendo la película. Se llama La contadora de cuentos. El escritor es chileno, es una obra chiquita, y todo lo que ella utiliza para comunicar lo que vio en la sala del cine. Eso se llama claridad en la comunicación. ¿Cómo te lo digo para que no lo olvides? No hay mayor gloria de un predicador que regresar a un lugar luego de 5, 10, 15, 20 años y que alguien se te acerque y te diga, hermano, hermana, aún recuerdo lo que usted predicó ese día.
Aún recuerdo porque esas verdades peregrinaron conmigo, caminaron conmigo, estuvieron conmigo en los momentos difíciles y en las crisis de mi vida. Aún recuerdo lo que usted predicó. Claridad, ¿ya? Pero en claridad yo solo quiero dejarles una cosa hoy. Y es que normalmente cuando predicamos usamos una estructura. Punto 1, punto 2, punto 3. Pero esa estructura que nos permite predicar un mensaje ordenadamente, porque lo que entra ordenado a nuestra cabeza se retiene. Por eso es bueno predicar en mensajes claros. Pero miren que esas estructuras ya están en el texto. No hay que traerlas de afuera. Hay que descubrir la estructura que cada texto tiene. ¿Ya? Miren, 16 y 17. Ya sabemos que Mateo es el evangelio del discípulo, ¿no? Para Mateo el corazón de la misión cristiana es hacer discípulos. Entonces la palabra discípulo tiene un peso teológico. Pero inmediatamente Mateo nos va a dar las 3 características de un auténtico discípulo. Ya vimos la primera en la prédica. La primera característica de un discípulo es la obediencia. Pero ya sabemos de qué obediencia habla el texto, no una obediencia inmediata, instantánea, perfecta. Pero ¿dónde vamos a probar que somos auténticos discípulos? En que tarde o temprano nos vamos a poner en el camino de la obediencia. La obediencia es la primera característica de un discípulo. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Cuál es la segunda característica de un discípulo? Si la primera es la obediencia, la segunda es la Adoración. adoración. Pero no cualquier adoración. La adoración que brota de una vida de intimidad y comunión con Jesús. La adoración que brota de contemplarle. ¿Ok? Entonces, la primera característica de un discípulo, la obediencia. La segunda característica de un discípulo, la adoración. Pero miren el verso 17, si continúa y dice, pero algunos dudaban. Si la primera característica de un discípulo es la obediencia, si la segunda característica de un discípulo es la adoración, ¿cuál es la tercera? Sin duda. Creer. Pero ¿por qué? Fíjense que no hay coherencia, ¿no? Porque en las 2 primeras no decimos no obedecer, ni decimos no adorar. ¿Por qué cambiamos la duda por no dudar, por creer? O sea, ¿por qué aquí nos movemos en el antónimo, en el opuesto? En el sermón, pastor, dijo usted que aunque haya duda, se continúa obedeciendo y adorando. Muy bien, entonces, la tercera característica de un discípulo es la duda. Esta es la duda del discípulo, porque el que está dudando es un discípulo. Pero, cuando la duda llega, ¿y cuál puede ser la duda del discípulo? ¿No? Señor, ¿por qué este hombre sin Dios, ¿no? Que no vive una vida piadosa, ni ora, ni va a la iglesia, ni te sirve, ni ofrenda, ni diezma, le va tan bien? Y yo, Señor, que te amo, que te obedezco, que te adoro, que te sirvo, me va tan mal, ¿no? Entonces, duda, o a veces dudas teológicas, ¿no? Señor, ¿cómo entiendo la violencia en el Antiguo Testamento? El Dios de Jesús es el mismo Dios que Josué. El mismo Dios de Jesús que nos dijo que si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Es el mismo Dios que le dio la orden a Josué que entre a Jericó y no respete la vida ni de niños, ni de mujeres embarazadas, ni de nadie. ¿Es el mismo Dios? Dudas, ¿no? Pero cuando la duda llega a la vida de un discípulo, el discípulo no deja de obedecer ni deja de adorar. La vida cristiana está llena de buenas preguntas,
para las cuales no siempre vamos a tener buenas respuestas. Y esa es parte de la vida del discípulo, ¿no? Entonces, miren, para terminar, cómo la estructura sale del mismo texto. Y el desafío es encontrarla. Tenemos que encontrar la estructura. O sea, en pocas palabras, hermanos, cada texto tiene ya en sí mismo cómo ese texto le gustaría ser predicado. ¿Bajo qué estructura? ¿Bajo qué pautas? ¿No? Y el predicador tiene que descubrir la estructura que el texto tiene. No es fácil, pero eso va a ser claro. Entonces la gente que se va a entender, ¿qué hizo claro este mensaje? Las tres características de un discípulo: la obediencia, la adoración y la duda. Y cuando la duda llega, sigue obedeciendo y sigue adorando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué obediencia? No siempre inmediata, pero tarde o temprano va a obedecer. ¿Qué adoración? La que nace de la contemplación. Entonces, esas son las verdades que hacen claro un mensaje. Además de ilustraciones y otras cosas que ustedes puedan contar. ¿Ya? Así que, hermanos, terminamos para orar. Mi parte, yo sé que ustedes seguro van a seguir trabajando, pero quiero dejarles este desafío que tal vez nuestro gran anhelo y mi gran anhelo es decirle al Señor: Señor, ojalá un solo día, me permitas predicar como tú lo hacías. Qué lindo, ¿no? ¿Te imaginas ese anhelo? Señor, permíteme, aunque sea una vez en mi vida, aunque sea una, predicar como tú predicabas, Jesús. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el gran desafío, hermanos? Y eso es lo que siento que el Señor me exhorta. Y es que para predicar como Jesús, hay que ser como Jesús. Para predicar como Jesús, hay que ser como Jesús. Y ese es el desafío, no tanto en predicar, en ser. Pero qué lindo que día tras día podemos acercarnos un poquito más a Jesús, acercarnos más en amor, en compasión, en gracia, en misericordia, en verdad, en justicia. Y en la medida que nos acerquemos y seamos cada día un poquito más como Jesús, en esa misma medida predicaremos cada día un poquito más como Jesús. ¿Ya? Así que miren que he unido dos palabras: Jesús y predicar. ¿Cuál es la verdad teológica? Para predicar como Jesús, hay que ser como Jesús. Eso hace claro. Esas son las verdades que tenemos que dejar a nuestra audiencia. Brotan de la reflexión, de un tiempo con Dios, ¿no? Y de nuestra experiencia y de la manera de reflexionar la vida. Así que les dejo con eso, hermanos. ¿Me permiten orar por ustedes antes de... Ustedes van a continuar, por favor. Yo solo ya tengo que retomar otras actividades, pero permítame orar por ustedes, pues. Padre, te damos gracias por este taller, por este tiempo juntos, donde hemos visto, Señor, que si queremos aprender a predicar, tenemos primero que aprender a orar. Que ser fieles a través de un estudio riguroso de tu palabra. Ayúdanos a construir y a encontrar esas verdades eternas. Que sean esas verdades las que prediquemos, que sepamos qué cruza el puente, qué no cruza el puente, qué cruza y necesita ser modificado y qué puede cruzar de manera literal. Eso implica reflexión. Y ayúdanos a ser claros, encontrando la
estructura que cada texto tiene, encontrando cómo ese texto quiere ser predicado. Y que cada día podamos predicar un poquito más como tú, Jesús, al ser más como tú. Te adoramos y que estas verdades queden grabadas en lo profundo de nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. 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 Hermano, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente ya tendremos oportunidad de volvernos a encontrar. Esta es una muy breve introducción. Cada punto demandaría seguro muchísimo más tiempo, pero yo sé que ustedes van a encontrar las maneras de seguir profundizando. Así que de mi parte, que Dios les bendiga. Por favor, continúen con el pastor y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias, Alex. Un abrazo, bendiciones. Saluda a tu esposa y muchas gracias por el apoyo. Y nosotros nos quedamos unos minutos más acá para estar hablando por ti también. Dejamos Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Pastor, bendiciones. Okay. Sí. Chao, chao. Chao. Bueno, damos gracias al Señor por Alex. Ha sido realmente una bendición inspiracional este encuentro. Me gustaría escuchar su impresión, así que para ir terminando, su impresión y después vamos a tener un momento de oración para cerrar este ciclo y ver una proyección para lo que viene en los próximos años. Así que dejo la libertad, somos 12, así que los 12 discípulos, no somos 11, somos los 12. A ver, todo breve, me gustaría escuchar su impresión. Partamos con las damas. Claudia. Micrófono. Mi impresión, bueno, fue muy interesante, obviamente, porque nos permite tener mayores herramientas para seguir haciendo este trabajo. Obviamente para mí yo no tenía esas herramientas y es un desafío también, eso me alegra muchísimo porque el hecho de predicar, de poder hablar de la palabra es un compromiso delante del Señor fuertemente y no es hablar por hablar, ¿cierto? Entonces yo creo, para mí es un desafío y me motiva a aprender más. Ya quiero entrar al seminario. No. Sí, no, gracias, pastor. Fue muy interesante esta oportunidad. Laurita. Bueno, a mí me encanta siempre, bueno, le pido al Señor que me ayude a poder llevar lo que Él me entrega en la palabra al lápiz y escribir y poder hacer el bosquejo y toda esa estructura que de verdad me cuesta mucho. Y el ramo que de los que más me costó fue homilética en el seminario, poder hacer los puntos. Y gracias a Dios porque el pastor lo explica de una manera tan sencilla y tan simple y nos motiva a profundizar, a llegar a la raíz del texto. Y es hermoso, poder entregar la palabra es maravilloso. El corazón salta 100 por hora cuando se está entregando la palabra. Pero lo más lindo que me gustó como el pastor lo inició, que tenemos que iniciarlo con oración. Sin oración es imposible poder entender el pasaje, que el pasaje se abra a nosotros, el contacto que tenemos que tener con el Señor. Siempre, 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 siempre. Gracias. Voy a dejar también a Leila, que si nos puede también dar su impresión, que también es nuestra predicadora y también ha sido parte acá, y ahora está pastoreando junto a su esposo en Fajamaisan, en la SECH. Así que nuestra Leila es de acá, de Punta del Carmen, así que siempre también nos apoyó en la predicación acá. Hola, pastor. Hola, queridos hermanos. Bueno, por el chat también mandé un saludo a ambas iglesias, tanto de Fondo del Carmen como de Labranza. Ha sido maravillosa esta mañana de escuchar la palabra del Señor. Nosotros el año pasado tuvimos el privilegio, el equipo pastoral de acá de Fajamaisan, de la SECH de Fajamaisan, estuvimos en Santiago, los 3 pastores, el equipo pastoral que tenemos acá, y estuvimos en un estudio intensivo de 3 días.
desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Y lo maravilloso de la palabra es que ella misma nos instruye. Obviamente, como decía el pastor Alex Chan, que hay hartas herramientas anexas, pero qué maravilloso es descubrir que la misma palabra realmente nos habla y le habla a los demás. Cómo saber utilizarla es lo que nosotros debemos aprender. Y como decía la pastora Laurita, a mí también me costó mucho el sistema de hermenéutica y homilética. Yo lo vi en el diplomado de los sábados, pero fue muy breve ese año. Y después, en el seminario, cuando yo entré al bachiller superior, estaba el pastor Gabriel Ibáñez, recuerdo, y él estaba implementando a los alumnos que empezaran con lo básico del Langham. Y es realmente muy bueno, muy bueno. Así que yo les motivo y le agradezco también, pastor, por la invitación para poder participar. Yo lo envié a los hermanos que estábamos trabajando, aparte de mi esposo, el pastor también, el pastor Pablo Sánchez, al pastor de acá y a otro hermano, pero al parecer ellos no pudieron conectarse. Pero hay que aprovechar todas las instancias. Así que un abrazo, querido hermano, a motivarles a ser verdaderos discípulos en obediencia y en adoración constante, como decía el pastor Alex, y también la palabra que hoy día fue entregada. Un abrazo y muchas, muchas bendiciones. Les animo en Cristo a seguir adelante. Amén. Jessica, su impresión de la jornada. Pastora Jessica. Dar gracias a Dios porque, bueno, uno cada vez, a pesar de que puede ir escuchando que, cosas que a lo mejor ya sabe, ya conoce, pero sin embargo siempre va descubriendo cosas nuevas. Y eso es lo hermoso de la palabra, que a pesar de que nosotros vamos avanzando, digamos, en el conocimiento, pero a mí esto me parece, cada vez que yo estudio la palabra, siento que se me abre una hoja en blanco, porque siento que parece que no supiera nada. En realidad, no sé cómo explicarlo, es como extraño, pero siento como que es tan nuevo lo que estoy aprendiendo como si nunca antes lo hubiera escuchado. Y me siento tan ignorante cada vez que aprendo algo nuevo, me siento cada vez más ignorante y siento que cada vez necesito aprender más, tener más herramientas. Y lo otro es que me siento aún más responsable de lo que estoy transmitiendo, porque es tan, para algunos predicadores, es tan ligero y de pronto uno escucha mentiras. Y es tan grave transmitir doctrinas que no son verdaderas. Eso es muy serio. Por eso que la palabra también amonesta a los que transmiten la palabra, a los pastores, o a los predicadores, porque la responsabilidad es muy grande de lo que uno está transmitiendo, porque más encima tenemos un segmento de la iglesia que no tiene esta costumbre de investigar si lo que uno le está diciendo es verdad o no, sino que confían ciegamente en lo que el líder le está diciendo, o el pastor, o la persona que piensa que tiene más conocimiento que ella. Entonces, por eso es tan grande la responsabilidad que tenemos cuando transmitimos, sobre todo una enseñanza doctrinal. Entonces, ese es como, y el pastor, darle gracias igual al pastor por su tiempo que dedicó esta mañana para juntarse con nosotros. Y bueno, en Perú amanece a las 5 de la mañana, así que a esa hora uno como que parece que cuando, por lo menos cuando yo estuve allá, a las 6, 7 de la mañana nos parecía, como amanecía tan tempranito, parecía que era más tarde. Pero dar gracias a Dios porque es un esfuerzo también el que Él hizo. Son 2 horas de diferencia. A nosotros nos costó, y yo sé que acá iban a ser las 10.
pero gracias a Dios por el pastor y por esta instancia. Y que Dios les bendiga igual a todos y que nunca se nos acabe esa sed de aprender. Que nunca, yo creo que el día que yo diga que ya lo sé todo, ese día va a ser el día en que voy a estar más lejos de Dios que nunca. Amén. Eso sería lo que... Muy bien. Muchas gracias. Andreina. Me pareció muy claro y muy profundo lo que él estaba diciendo. Y me quedé con muchas ganas de que fuera mi profesor de seminario, porque explica de una manera muy, muy impactante, a pesar de ser tan claro, es muy profundo, muy impactante y de verdad, con la prédica del domingo pasado y con esto me he quedado alucinando cómo lo hace, espectacular y fascinada de poder participar y poderle conocer, porque no le conocía, y impactada de cómo lo hace. Y retador aprender y ser responsable de entregar la palabra como es. Así que de verdad muy bueno y quedé impactado. Ojalá y sea profesor de seminario. Eso. Gracias, Andreina. Me queda parece una dama más, Lorena. Pastor Juvenal. ¿O Lorena se fue? ¿Se desconectó, pastor? Ah, ya. Pastor Juvenal. Roberto. Ah, el Pastor Juvenal. Pastor Juvenal, su impresión. Hermanos, una bendición verlos, saludarlos y luego, como tú dices, hermano, alguna palabra respecto a este taller. Pastor y hermanos, estimo que estas tres palabras que son fundamentales en la vida de un cristiano, como la fe, la obediencia y la adoración, son como tres palabras que no pueden separarse, a mi manera de entender. La fe, la obediencia y la adoración. Hermanos, pero no sé dónde meter aquí una cuarta palabra. No sé si al principio, donde la intimidad con el Señor Jesucristo. Ahí la contemplación. Porque siempre se nos ha dicho, o por lo menos así lo entendí, que la primera cosa para predicar la palabra del Señor, hermano, es orar. El primer requisito, que me acuerdo que ya hace muchos años, la fe y el sentido de creer verdaderamente en Él. La esencia del cristianismo creo que es lo que yo tengo adentro. Es lo que tú tienes adentro de ti, aún siendo esposa de no sé, ya que estoy mirando aquí a mi hermana Laura, siendo que está al lado de Luis, que es tu esposo y pastor, a lo mejor no sienten exactamente la intimidad con el Señor Jesucristo de la misma manera. Pero creo que en esa posible diferencia que hay en lo que siente Laura y lo que siente mi estimado pastor Luis, creo que esas cosas van a tirar siempre a buscar un mismo consenso. Y que ese consenso va a terminar, creo, en Cristo. Amén. A pesar de la lluvia, del frío, Cristo es la única esperanza. Dios te bendiga, hermanos queridos. Este taller creo que ha sido muy importante y creo que daría para horas de clase. Pero en resumen, el pastor ha tenido la capacidad de resumir, porque esto está, digamos, completamente comprimido, hecho chiquitito, de tal manera que quizás de cada parte pudiera hacer una exposición larga. La bendición para el pastor
y para nosotros el tener la oportunidad de escuchar y la oportunidad de saludarnos nosotros. Dios te bendiga, hermanos. Roberto, gracias, Pastor Juvenal. Pastor, aquí estoy. Disculpe que estoy en oscuro. Me levanté tarde el día de descanso, entonces estoy como si... Usted sabe cuando sale uno de la cama, me acordé justo y llegué a la hora. No tarde llegué, así que... Pero gracias a Dios yo estuve trabajando con Alex Chan en un taller que organizó justamente Lanja en Metrenco, y la herramienta. Y yo bendigo su labor pastoral, en este sentido, pastor, de invitarlo. Porque las iglesias no tienen estos privilegios muchas veces de escuchar a expositores de esta naturaleza. Todo llega prácticamente a los seminarios, y aún más se cobra para escucharlos y bajar estas clases a la iglesia, y que esto debería ser lo normal, ¿no? No los seminaristas, sino que a la iglesia, que es la que lleva la batuta en este sentido, y capacitar a los hermanos, porque el pasaje que hemos leído es justamente eso también. Hagan discípulos, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a un grupito. El grupito recibe la enseñanza y después la esparce para otros lados. Entonces, gracias, pastor, por esa intención de su gestión en traer a este hombre con esas cualidades que el Señor ha dotado para que las comparta con la iglesia. Y de la iglesia hacia los demás. Así que linda herramienta. Yo me quedo con las herramientas con las cuales él entrega para que nosotros podamos seguir perfeccionándonos en el texto. Gracias, pastor. Gracias, Roberto. Un privilegio que colaboraron también en la predicación, muy, en el sentido igual como Leile también, por fuera igual nos están colaborando siempre, así que más o menos saben el ADN de nuestras congregaciones, por lo tanto son parte también de nuestro staff de predicadores. Gerardo. Sí, sí, a mí igual me pareció muy, muy buena la exposición, desafiante, como comentaban los hermanos recién. Yo creo que ese tema de la responsabilidad que hablaba la pastora Jessica es fundamental. La oportunidad que el Señor nos ha dado de poder pararnos delante de niños, de adultos, de hermanos, a hablar de su palabra es tremenda, porque nos afecta directamente en el sentido justamente de lo que significa aquello. Y es, bueno, este tipo de talleres sin duda que nos motivan a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir perfeccionándonos, y que el Señor nos guíe en eso. Así que igual agradecer la oportunidad, la instancia que el pastor ha generado, y a seguir creciendo en aquello. Que el Señor les bendiga. Gracias, Gerardo. Moisés. Buenos días, les saludo cordialmente a todos. Bueno, gracias a Dios en realidad por estar en esta instancia. Si bien llegué un poco más tarde por problema de conexión, pero en realidad fue una instancia bastante buena, de bastante aprendizaje. Aunque llegué tarde, igual me conecté enseguida, porque como con el pastor ya habíamos en algún momento visto todo esto, pero cada vez se aprende maravillosamente más. Así que fue, ¿verdad?, una jornada muy clara, en donde la clase igual fue breve, pero aún así quedamos con mucho aprendizaje, y eso es algo significativo. Así que nada más que agradecer a Dios por la instancia, y bueno, ojalá que sigan dando más adelante también. Así que eso. Gracias, Moisés, muy contento de ahí representando tanto Gerardo como Moisés y Andreina de la juventud. Un grupo diverso que tenemos acá. Hay gente que también trabaja con las damas, también, y eso es lindo. También estamos varios representando. Hermano Joel, su impresión de la jornada de hoy. Observación. Bueno, les saludo nuevamente, hermanos y hermanas en el Señor. Bueno, siempre es grato escuchar cómo el Señor nos instruye y usa a diferentes hijos suyos para eso. Y bueno, y el pastor Alex cuenta con todas esas bendiciones del Señor, ¿cierto?, para poder entregar el mensaje de mejor forma y la enseñanza. Y hoy día fuimos bendecidos por eso. Yo creo en ese sentido. Se agradece la sencillez
y la sabiduría que hay juntas en él, ¿cierto? Porque esas dos cosas son importantes en el Hijo de Dios. Y también me quedo con el tema de la responsabilidad que tenemos delante de nuestras audiencias, de nuestros hermanos, cuando predicamos. Pero yo quiero ir un poquito más allá. También el primer auditor cuando predicamos es Dios mismo. Dios mismo nos está escuchando como nosotros, sus hijos, transmitimos su palabra, cómo la damos a conocer, cómo la explicamos, cómo la enseñamos. Así que yo me quedo con eso, reflexiono en esa parte y agradecido al Señor por cómo Dios nos bendice de diferentes formas. Y hoy día me voy con un desafío en mi vida porque tengo que preparar de mejor forma las predicaciones. Y lo que hemos aprendido hoy día me va a ayudar mucho. Gracias, pastor. Gracias, Juanito. Muy contento, hermano Omar. Bueno, les saludo a todos. Sí, obviamente que interesante. Me recordaba un poco Paradosis. Yo no sé si alguien se recuerda un poco de Paradosis, cuando tuvimos ese tiempo de algo similar, diría yo, que lo hizo el pastor Eduardo Rivera. No me acuerdo cuánto tiempo atrás. Y la verdad que de esa manera muy clara y nos ayudaba también en esos talleres a descubrir nosotros, y había esa forma de trabajar también. Se trabajaba de 2 o 3 personas, porque era más o menos una cantidad, y descubrir todo esto que hoy día aprendimos, ¿cierto? De tratar pero lo importante a mí, yo me quedo con lo que él dijo, el pastor Chan, es de la primera persona, cuando uno ora. Y si bien mi hermano Joel decía, claro, el auditor es Dios, pero cuando se preparan mensajes para uno mismo, primera cosa, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de obediencia, tenemos que ser obedientes. Si vamos a hablar de discipulado, tenemos que ser los primeros en discipularnos. Entonces, conlleva una gran responsabilidad para predicarnos nosotros mismos. Y si vamos a hablar del amor, yo digo también, lo primero tenemos que demostrar el amor, si no estamos haciendo, la verdad, que un mensaje, la verdad, falso. Y por eso yo creo que el Señor nos pone en una vara alta en esta situación a todos los hermanos, pastores, predicadores, que enseñan, donde tenemos que ir viéndonos y analizándonos cómo vamos, ¿cierto? Cómo va el camino, vamos siguiendo o no lo que el Señor nos está instruyendo, incumpliendo con todas esas cosas, porque yo creo que eso es la gran pregunta, es si realmente estamos predicando lo que estamos haciendo es verdadero discípulo, somos verdaderos discípulos. Y eso, bueno, yo quería también agregar un poco, y creo que va a quedar un tema ahí como, y yo no sé si hay algunos hermanos aquí, bueno, yo sé que Gerardo y varios pastores también, el pastor Luis igual, el Señor, aunque podamos leer 10 veces un texto, el Señor nos habla de diferentes maneras. Yo a veces escucho una predicación donde se ha leído prácticamente el mismo texto, y el Señor nos va abriendo otra mente, de otra visión, de otra manera nos va mostrando esa palabra. Y yo creo que eso es lo hermoso del texto, de la palabra, porque el Señor dice que es contingente. Entonces la palabra nunca va a quedar desfasada, nunca va a quedar pasada de moda, sino que va a hablarnos siempre. Y eso es lo que yo entiendo, la verdad, y de estos estudios que también nos ayudan a eso, a ver que el Señor nos va a ir a hablar a cada uno de distintas maneras. Yo creo que también el que escucha, el Señor nos va a hablar tal cual como nosotros nos habló en algún momento esa palabra, ¿cierto? Hay gente que sí se siente identificada cuando el Señor nos habla, por ejemplo, del hijo pródigo, y algunas personas dicen, sí, yo también viví ese proceso, o yo pasé por esto y el Señor me está hablando, y yo creo que el Señor ahí como que nos está trabajando con uno cuando uno expone. Y lo otro es que yo quería decir, que el Señor nos va preparando de esa forma, y yo por lo menos un día le conté al pastor cuando hablé de la mujer, de la fe de la mujer cananea. El Señor después me revelaba y me preguntaba, ¿quién me adora como ella? Y la respuesta era nadie. No había nadie que le adorara y le buscara como aquella mujer.
Entonces el Señor hoy día nos habla de esa forma y a mí me amonestó mucho esa palabra. Yo creo que a todos los que busquen un mensaje o que el Señor les muestra un mensaje, lo amonesta y no nos deja tranquilos, como que nos va preparando. Y también yo digo que eso lo hacemos con tiempo igual, dedicación, oración, como lo decía el pastor, y ahí como que nos va trabajando, nos va dando esa tarea de que el Señor nos va ayudando a trabajar en el texto, a mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer y todo eso. Yo creo que todo eso lo hace el Señor y el Espíritu Santo. Así que interesante todo, pues, pastor, y gracias por la oportunidad. Muy bien. Una excelente jornada, realmente de inspiración para nosotros quienes estamos predicando constantemente. Bueno, yo quiero desafiarlo, todo lo que estamos hoy día aquí, a ser parte de este staff o escuela de predicadores, de que estemos constantemente reuniéndonos, y a partir del próximo año también pedir apoyo. El pastor Alex Chan está dispuesto a colaborarnos en varias jornadas, quizás puede ser una jornada más intensiva el próximo año, poder trabajar de esta manera con la predicación expositiva, quienes enseñamos en los distintos ministerios, ya sea la NIES. Antes que se me olvide, Leila, ¿está tu esposo ahí, el pastor Pablo? Lo tenía pendiente, justo le iba a dar el pase a él, pero también, como veo a Leila, ¿no? Sé que estaba ahí también estudiando Pablo. Sí, pastor, acá está Pablo, también estábamos escuchando los dos, nos conectamos por el equipo, así que lo dejo con él. Pablo, pastor Pablo, te dejo el espacio. Lo tenía pendiente, pero como veía siempre el nombre de Leila, se me chispoteó. No, buenos días, hermano, buenos días, pastor. Buenos días, Pablito. No, si yo, no, Leila le había llegado la invitación, pero yo empecé a poner oídos al tema aquí. Así que pesqué mi cuaderno, mi libro de apuntes, anoté todo lo que el pastor, cierto, estaba enseñando. Así que me pareció muy interesante. Yo, como le digo, no estaba en mi día hoy en la mañana poder escuchar esta actividad, pero me pareció muy interesante desde que lo empecé a escuchar. Entonces tomé mi cuaderno de apuntes, anoté, así que fue de mucha bendición y aprendizaje. Amén. Así que yo también había escuchado al pastor Alex, siempre ha estado trabajando también con la iglesia, como decía el hermano también ahí, es una bendición también que ustedes puedan haber aprovechado, ¿cierto?, esta oportunidad de haberlo escuchado a él. Sí. Así que muchas bendiciones, pastor, y para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Bueno, cuando el Señor nos bendice, nosotros compartimos la bendición. Así que de una manera también la iglesia Fajamay se han bendecido por esta capacitación o este taller, y podamos siempre incluirlo. A lo mejor podemos más adelante trabajar conjunto en estos encuentros, porque implica una calidad muy buena también en cuanto a la jornada de capacitación, porque son cosas transversales. Aquí no tocamos temas doctrinales, nada, sino que el principio es la predicación. ¿Ya? Así que, hermanos, nos proyectamos el próximo año con estos desafíos. Así que seguiremos haciendo. Ya, bueno, él está integrándose al trabajo también 119, 130. Yo creo que este debe ser nuestro eslogan o nuestra, obviamente, nuestro lema como predicadores. No sé si todos tienen otras versiones. Yo tengo la NBI. ¿Alguien tiene otra versión? Reina Valera Contemporánea tengo yo. Ya, si lo puede leer, y otra versión más, y yo también leo voy a dejar acá a mi esposa que lea también la NBI. El pastor Juvenal puede leer en su versión también, la del 1960 usted tiene. Lo estoy viendo de aquí. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130.
Pero mi Biblia no tiene salvo, hermano. Ya. ¿Quién empieza? Usted. 119, 130. Sí. Ese va a ser nuestro eslogan, nuestro lema. ¿Alguien tiene la versión de la Jerusalén? Yo tengo la Reina Valera 1960. Ya. Ya. ¿Quién parte? Usted. ¿Solo con el 130? Solamente con el 130, sí. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Exactamente. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Gerardo, contemporánea. Sí, la Reina Valera contemporánea dice, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Ya. Excelente. Andreina, ¿tiene otra versión usted? ¿Tú tienes otra versión? Es la misma que leyó el pastor, la 1960, la Reina Valera. Ya. Laurita, vamos a la NBI. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Amén. Bueno, eso debe ser lo que cuando hablamos de esto de la exposición, cuando se abre el texto, el mismo texto nos da los temas, ¿cierto? Ahí no hay para qué colocarle tema cuando queremos predicar. Al estudiar la Escritura, orando al Señor, estando en su presencia, allí van apareciendo los temas, ¿ya? Importante eso. Muy bien, terminamos con esta jornada. Voy a pedir a nuestra hermana Leila que nos despida con la oración final, dando gracias por esta jornada especial que hemos tenido y cerramos esta capacitación. Amén, pastor, muchas gracias. Les invito entonces a orar, queridos hermanos, queridas hermanas. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor bendito, en donde tú nos has enseñado, Señor, este tiempo de tal vez distinto, en donde no estamos en una iglesia propiamente tal, en una casa de oración, pero estamos siendo iglesia desde el lugar que tú más amas, desde el hogar, desde el núcleo familiar. Te damos gracias porque tú eres este Padre amoroso que nos guías también en estos tiempos, no a desesperar, sino a ver una oportunidad, Señor, de crecer, de edificarnos, así como cuando José en el sueño del faraón vio 7 años de abundancia y después de sequía. Tú nos llamas, Señor, a reunir este tiempo, Señor, como José envió a reunir el grano, a reunir, Señor, todo lo que nosotros necesitamos de ti. Ser dependientes de ti, Padre, alimentarnos a través de tu palabra, esa palabra, Señor, que nos sacia, que nos llena, pero que también nos invita a siempre querer y anhelar más de ella, a tener hambre de ti, de tu palabra, a tener sed de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a fortalecernos en los tiempos de angustia, de necesidad y, Señor, dar gloria a tu nombre en esos tiempos y en los tiempos de abundancia y de alegría, Señor, viendo que tú nos estás enseñando en estos tiempos y de esta forma, Señor, a seguir buscándote, a seguir edificándonos, a seguir creciendo en ti. ¿Para qué? Para también llevar la palabra, tal vez de otra forma, pero evangelizar, siempre entregándola, siempre compartiéndola, Señor. También, Padre Santo, me quedo con esa palabra en el versículo 17 de Mateo 28, en donde decía, dudaban. Y gracias, Señor, porque a pesar de nuestras dudas, tú, Señor, nos has llamado, Señor, con amor, sin méritos, solamente por la gracia de Jesucristo. Y mediante esa gracia oramos para que tú sigas sosteniéndonos, Señor, sigas guiándonos, Señor, para que nuestra dependencia sea absoluta y total en todo tiempo de ti. Padre, oramos en esta mañana también por esta actividad, para que tú guíes siempre a tus siervos, a tus hijos, a tus discípulos, a los pastores, Señor. También, Señor, a guiar a las ovejas y también, Señor, que las ovejas se alimenten de estos buenos pastos, Señor.
Oramos por nuestros hermanos enfermos, Señor, para que tú le traigas sanidad primeramente espiritual y si es así tu voluntad también en la carne. Oramos por nuestros hermanos acá en Chile y por hermanos en todo el mundo, Señor, con sus distintas necesidades, Señor, para que tú fortalezcas su fe así como la nuestra. Gracias, Padre, por esta luz de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos terminado esta jornada y oren este versículo, oremos la palabra, partamos orando esos versículos. Y también yo me propuse esta semana seguir con los salmos, orando la palabra en la mañana, en los devocionales. Así que hagamos ese ejercicio orando y así el Señor te va a dar la palabra que va a predicar. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Gracias por participar.